bienvenidos a Tu Torah TV, a esta clase que vamos a estudiar juntos el tema de recuerdo de la salida de Egipto. Vamos a empezar con la Haggadah de Pesach. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Harei ani keben 70 shana, ya tengo como un anciano de 70 años, Velo zachiti sheteamer yetziat Mitzrayim balelot, y hasta ahora no tuve el mérito que pronunciarán el tema, el recuerdo de la salida de Egipto en las noches. Ad shederasha ben zoma, sheneemar, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. Para que recuerdes hasta que llegó Ben Zoma y enseñó algo nuevo. למען תזכור sobre el pasuk, sobre el versículo que nos enseña, para que recuerdas tus días de salida de Egipto, todos tus días, tus días, yemei chayecha, quiere decir hayamim, los días. Kol yemei chayecha, dijo Ben Zoma, también en las noches. En las noches también hay que recordar la salida de Egipto. Vejajamim omrim, dice la Haggadah, los sabios no estaban de acuerdo con Ben Zoma. Yemei chayecha, aprenden ellos, quiere decir en este mundo, en el mundo que vivimos en él. Kol yemei chayecha vino para enseñarnos también lehavi liimot HaMashiach. Una discusión interesante entre Ben Zoma y Jajamim, pero queremos preguntar dos preguntas sencillas. Primero, de cuál es la discusión, pero más, ¿por qué esta discusión está aquí en la Haggadah? ¿Qué vino a enseñar? ¿Por qué está aquí en la entrada de empezamos toda la noche de Pesach con eso? ¿Qué me van a decir? No, aquí aprendemos que hay que recordar la salida de Egipto. Ya es conocido la pregunta que hacen muchos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre recordar hoy en la noche de Pesach, recordar la salida de Egipto, y durante todo el año que debemos que recordar la salida de Egipto? Y a eso responden famoso Reb Chaim, que respondió que hay tres diferencias más que nada. Primero, en la noche de Pesach hay que recordar a través de pregunta y respuesta. Debemos que preguntar, y es un tema, no lo quiero entrar ahora, pero debemos que hacer preguntas en esta noche, no solamente responder. Saber preguntar es algo más profundo. Segundo, hay un orden en esta noche. Hay que empezar begnut ulesayem beshevach. Hay que recordar que debemos que en esta noche recordamos que la historia no empieza solamente en la salida. Hay que recordar también los momentos difíciles. Y hay otro punto que es también importante, y es que debemos que en esta noche hay que festejar Pesach como nosotros mismos hubiéramos salido de Egipto. O sea, no solamente transmitir, recordar, sino también contar, hablar, pasarlo como era nuestra vivencia. Eso entendemos, pero ¿por qué la Haggadah trae todo eso? Por un lado. Por otro lado, interesante, ¿de qué están discutiendo? Si en la época de Mashiach hay que recordar la salida de Egipto o no. Todo esto está en el inicio en Gemara. La Gemara en Masechet Brachot, al final del primer capítulo, la última Mishnah del primer capítulo, nos enseña esta misma discusión. Y en esta discusión que la Gemara trae, sigue la Gemara y dice, Tania, Amar lahem Ben Zoma la Chachamim. Dijo Ben Zoma a los sabios, Veji mazkirin yetziat Mitzrayim liimot HaMashiach. ¿Acaso en la época de Mashiach vamos a recordar la salida de Egipto? Hay un versículo claro que dice aparentemente que no. Y el versículo está en profeta Yirmiyahu, en capítulo 23, donde dice, Hine yamim baim neum Hashem, aquí vienen días,
las palabras de Hashem. Velo yomru od chai Hashem, y no dirán más que vive Hashem, que nos sacó, que nos subió al pueblo judío de la tierra de Egipto, sino que viva Hashem, que nos sacó y nos trajo al pueblo judío de la tierra del norte y de todas las tierras que ahí nos puso. Dice Ben-Zomá literalmente, dice el Irmiao, dice el Naví, no se va a recordar más la salida de Egipto en época de Mashiach, sino se va a recordar que nos juntemos, que fuimos recogidos, salvados de toda la diáspora, que Hashem nos mandó ahí. Cuando Ben-Zomá preguntó esta misma pasuk a los sabios, respondieron ellos, no es cierto. No es para decir que no vamos a recordar la salida de Egipto. Es para decir que a partir de ahora, a partir del momento de la redención, el tema del salir de Egipto va a ser secundario, va a ser menos tafel, menos importante. Y Shi'abud Malchuyot, el hecho que fuimos recogidos, salvados, redimidos de todos los otros lugares, eso será el tema principal. Así responden Jajamim. ¿Qué está saliendo de esta discusión hasta este momento? Hay dos cosas muy interesantes. Uno, acorde de Ben-Zomá, hay que darnos cuenta que dice que en la época mesiánica no vamos a recordar más la salida de Egipto. B, acorde de Jajamim, en las noches no hay que recordar la salida de Egipto, solamente en los días, porque ellos dijeron, Yemei Chayeja son los días, Kol Yemei Chayeja, la palabra todo vino a agregar época de Mashiach. O sea, en las noches no hay que recordar, solo en días y época de Mashiach. Y Ben-Zomá, al revés. En las noches sí, y en época de Mashiach no. Lo más interesante que nuestra Agadá nos cuenta que Rabbi Elazar ben Azariah decidió que la halajá será como Ben-Zomá. A eso dijo, Hareini que ven Shivim Shana, ya tengo como una persona de 70 años y no logré hasta ahora que van a decir, también van a recordar la salida de Egipto en las noches. Rabbi Elazar ben Azariah decidió en contra de todos los instintos, de todas las reglas halágicas. Cuando hay mayoría y un minoría, normalmente la halajá será como la mayoría. Hay Jajamim y hay Ben-Zomá. La halajá tendría que ser como Jajamim. Vino Rabbi Elazar ben Azariah y dijo, a partir de ahora no. La halajá será como Ben-Zomá. Y eso es lo que queremos tratar de entender un poco más al profundo. Si nosotros hubiéramos llegado solamente para decir el siguiente frase, tal vez por eso valió la pena todo lo que vamos a tratar de estudiar ahora juntos. Si uno se da cuenta y hace cálculos rápidos, acorde de Ben-Zomá, que en época de Mashiach, Pesach se va a perder su valor como Pesach hasta hoy. Y se va a cambiar de ser o desaparecer. O que se aprovecharán Pesach para contar otra historia, no de la salida de Egipto. Tal vez la realidad que estamos viviendo hoy nos vino a preparar para este próximo paso. Tal vez lo que este año va a ser Pesach diferente, nos vino a decir, escuchen, hay que empezar a preparar otro tipo de Pesach, no más Pesach de la salida de Egipto. Va a haber Pesach de la redención, con otro contexto. Lo pongo como una idea solo para pensarlo durante lo que vamos a estudiar ahora. Y una aclaración más.
Cuando nosotros hablamos de época de Mashiach, no estamos hablando de algo fuera de lo que dice Maimónides. Maimónides dice, En ben Chaye Olam Hazeh liimot HaMashiach ela shi'abud malchuyot. La diferencia que habrá entre época de Mashiach y época que estamos viendo no es que los muertos vuelven a vivir. Eso es una etapa más. Época de Mashiach, dice Maimónides, es la época donde no va a haber más control, esclavitud, si quieren en idioma moderna, poder y política uno sobre el otro. Sino, todos van a reconocer al Todopoderoso. Todos van a saber que hay un solo Dios en el mundo. Todos vamos a cumplir y vivir por la ética, por los valores que la Torah y Hashem nos pide, no solamente del pueblo judío, sino del mundo completo. Si entendemos que eso es el mundo de Mashiach que estamos señalando aquí, podemos empezar, volver y estudiar todo lo que empezamos a decir hasta ahora. Cuando nos dijo la Haggadah, dijo Rabbi Elazar, Hareini keven 70 shana, tengo como una persona que ya cumplió 70 años. Recordamos en paréntesis, Rabbi Elazar ben Azariah no tuvo 70 años. Rabbi Elazar ben Azariah subió de ser presidente a la edad de 17 y tenía problemas, lo pusieron justamente porque lo que era el rabino que llevaba la presidencia, Rabban Gamliel, se llevó una línea muy dura. Mishe'en tojo kevaro, no puede entrar a Bet HaMikdash. Lo que su interior y su exterior no eran iguales, no pudo pasar y entrar. O que eres o que no eres. Si todavía no eres, practiques hasta que seas. Vinieron Rajamim y dijeron, hay que cambiar. Hay que cambiar el concepto. Hay que cambiar la metodología, hay que cambiar todo sistema. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Pusieron al joven, al Rabbi Elazar ben Azariah. Sí, un joven que tenía mucho para decir, que estudió y tuvo un camino suyo para desarrollar y decir al mundo, este joven es el nuevo presidente, pero como él, en su apariencia de juventud, iba a decir a todos los jajamim de la generación, ¿cuál es la última palabra de la halajá? ¿Cómo él va a ser el presidente? Entonces dice que se lloró de eso y en la noche se cambió su rostro y se puso como alguien de 70 años, blanco y una apariencia mayor. Hareini keven 70 shana. Es importante de entender y lo vamos a regresar a ese detalle al final. Cuando dijo Rabbi Elazar ben Azariah sus palabras, eso se relaciona inmediatamente después de una historia que la Haggadah trajo antes. Y la historia famosa, la historia que creo que es muy actual hoy, estaban reunidos en Bnei Brak. Bnei Brak hoy está en los títulos como la ciudad que está con mucha enfermedad. Y es oportunidad de pedir que todo lo que vamos a estudiar ahora y todo lo que están estudiando durante toda esta tarde, que sea Bezrat Hashem para refuah shlema a todo lo que necesitan. Y nombren ustedes en casa los nombres de cada uno que necesita refuah shlema en específico, de todas las enfermedades, incluyendo la enfermedad, obviamente, de corona. Cuando dijo estas palabras, estaba en esta reunión, Hareini keven 70 shana. Estaban reunidos en Bnei Brak con los otros 4 jajamim, como nos cuenta la Haggadah. Maaseh berabbi Elazar berabbi Yoshua berabbi Elazar ben Azariah berabbi Akiva berabbi Tarfon, que estaban reunidos en Bnei Brak y estaban contando sobre la salida de Egipto toda la noche, hasta que llegaron sus alumnos y les dijeron, maestros, ya llegó el tiempo de pronunciar Shema Israel en la mañana.
A eso inmediatamente dice Amar Rabbi Elazar ben Azariah, viene el Maimónides, viene Shibbolei Aleket, vienen otros y dicen, dijo a ellos. Rabbi Elazar ben Azariah estaba respondiendo, hablando a ellos lo que estaban contando adentro. A ellos, a los alumnos que vinieron a decir, ya llegó el tiempo, ya llegó el tiempo de decir Shema Israel en la mañana. Esta historia en la Agadá viene para contarnos y enseñarnos que hay que contar la salida de Egipto. Eso es lo que vino para decir, porque llega inmediatamente después de las palabras Afiru kulanu chachamim, aunque todos seamos sabios, todos seamos inteligentes, todos seamos ancianos. Todos sabemos toda la Torah, mitzvah aleinu lesaper b'yitziat Mitzrayim. Debemos la obligación de contar la salida de Egipto y nos traen el ejemplo de estos 5 que estaban reunidos juntos para contar la salida de Egipto. Y vamos a tratar de profundizar un minuto. Estos 5 sabios que están reunidos ahora en Bnei Brak, ¿dónde estuvieron ellos en el año pasado? ¿Dónde estaban ellos reunidos el año pasado? ¿En Bnei Brak también? Por supuesto que no. Sabemos por los nombres que están ahí que probablemente este maaseh, esta historia sucede en primer Pesach después de la destrucción del segundo templo. Es el mismo grupo que conocemos que estaban caminando juntos y vieron un sordo que está saliendo del lugar más santo de Kodesh HaKodashim cuando fue destruido el templo. Esta misma gente, estos mismos Rabanim en el año pasado estaban sentados juntos en Jerusalén con el sacrificio de Pesach, estaban festejando como eran las generaciones anteriores y preanteriores, con todos juntos. Su forma de festejar era la tradición de siempre. Hay un sacrificio y todos juntos y cada familia con su gente y al final en mitad de la noche, como cuenta la Mishnah, subieron a los techos de Jerusalén y cantaron y alabaron a Hashem hasta la mañana. Y este año, crisis. Hay que inventar algo nuevo. En este año ya no hay lo que era en los años pasados. No hay más Beit Mikdash, no hay más sacrificio, no existe más sentar en Jerusalén. ¿Y a dónde van? Van ellos a Bnei Brak. Tal vez, lo digo como opción, van a Rabbi Akiva, que tal vez no era el más, tal vez Rabbi Akiva no es el más anciano de la Javúa, del grupo. Tal vez Rabbi Akiva no es el más sabio del grupo, tampoco era el presidente. Rabbi Akiva tenía un secreto. Y el secreto de Rabbi Akiva era que cuando ellos estuvieron juntos en Jerusalén, caminaron cuando vieron la destrucción y todos pusieron a llorar. Rabbi Akiva, nadie sabe de dónde, se puso a reír. Rabbi Akiva ríe. Y esta sonrisa de Rabbi Akiva es lo que estaban ellos buscando ahora. Por eso fueron con él. ¿Pero por qué? Vamos a entrar a este secreto. El Rav Kook Zatzal, que era el primer rabino de la tierra de Israel, desde que regresó el rabanut principal a Israel, era el primer rabino principal de Israel, nos enseña lo siguiente. En la salida de Egipto, Israel obtuvo su libertad, es decir, la perfección misma, pero la integridad general de toda la humanidad se completará en los tiempos de Mashiach. Y por su distribución anterior, decir por la diáspora, el nombre de Hashem comenzó a aparecer en el mundo.
Con estas palabras del Rav Kook quiero entender todo el secreto de esta historia. ¿Cuál es esta perfección que lo hemos llegado cuando salimos de Egipto? ¿De qué se trata? ¿Qué está explicando aquí el Rav Kook para iluminar este camino? Ustedes conocen ya la melodía de Vehi she'amda la'avoteinu velanu. Cambió de ser una de las canciones más identificadas con Pesach. Cuando nosotros estamos escuchando las palabras Vehi she'amda, cuestionamos y preguntamos, ¿quién es Vehi? ¿Quién es ella? Y hay varias opciones. Uno de ellos, que ella se refiere a la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que hizo HaKadosh Baruj Hu a Abraham. ¿En qué momento? En lo que se llama Brit Ben Abetarim. ¿Y qué prometió Hashem a Abraham ahí? A ver, sabrás, Yadoa teda, ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam. Debes que saber que tus descendencias serán esclavos en tierra ajena a ellos, y ahí le van a esclavizar. Y es cierto que a la nación que les va a esclavizar les voy a juzgar, y ellos van a salir con una gran rejush, propiedades. Y cuestionamos e intentemos de entender, ¿qué está pasando en este momento entre Abraham y HaKadosh Baruj Hu? Abraham, después de todo lo que está haciendo, viene a HaKadosh Baruj Hu y dice, vamos a hacer un pacto, concretamos algo. No, ¿cuál es lo mejor? Si concretamos que mis hijos, la descendencia de Abraham, que fue prometida cuando Abraham salió al primer camino, Lech Lecha, me'artzecha, mi moladetcha, mi beit avija. Prometió a Hashem a él descendencia. No, ya, vamos a hacer el pacto ahora, a partir de ahora. Y la descendencia se va a quedar bien. Sin embargo, HaKadosh Baruj Hu lo promete en este mismo momento. No. Ellos van a pasar por la esclavitud. Van a estar afuera de aquí. Y Abraham va a seguir y preguntar, Hashem Elokim ba'me'edah ki yirashena. ¿Con qué voy a saber que realmente vas a cumplir o concretar o van ellos a heredar a la tierra? Para entender eso, tenemos que entender algo muy sencillo en lo que hubo en este momento en el pacto entre Abraham y HaKadosh Baruj Hu. Vino HaKadosh Baruj Hu a Abraham y le dijo, tú hiciste algo impresionante en el mundo. En todos lados que estás caminando, ya se conocen el nombre de Hashem. Desde de Adam Arishon, cuando él hizo su primer error y comió su primer pecado, y comió de lo que no tuvo que comer, y se escondió de mí, lo que hizo en su actitud era generar separación entre mí y el mundo, mandarme para afuera, decir como no estoy, por eso se escondió. Como decir, hay un espacio en este mundo donde Dios no está, no me va a ver. Y a partir de este momento hasta la fecha que Abraham llegó al mundo, HaKadosh Baruj Hu estaba fuera. Y la gente vivían sin su presencia, sin vérselo, sin tenerlo cerca. Vino Abraham y dijo, hay Hashem en todos lados. Todo es Abraham. Y hay que estudiarlo muy profundo porque Abraham, cuando está hablando para salvar a Sdom y a Amorá y está abogando para el mal, está diciendo a HaKadosh Baruj Hu, van a decir en el mundo, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, en nuestras palabras, hasta que logré que todo el mundo conozcan que tú eres y hay un juez en este mundo. Ahora tú mismo no vas a hacer juicio. Y así sigue Abraham en todos lados. Y no solamente Abraham. Abraham lo heredó a toda su cadena. Cuando vino a HaKadosh Baruj Hu para hacer el Brit Ben Abetarim con Abraham, lo que dijo Abraham era, a partir de este momento hago contigo, después de ver todo lo que hiciste, vamos a hacer un pacto.
Y en este pacto se va a hacer que todas tus generaciones que van a salir de ti serán señalados y destinados para esta misma misión. No solamente tú personalmente que lo escogiste, no solamente tu hijo que lo percibió de ti. Ya será la misión del pueblo judío de aquí adelante para el fin de la vida. Y esta misión se concreta con la salida de Egipto y aceptar la Torah. Es lo que enseñó el Rav Kook cuando nos dijo que cuando Am Israel salió en la salida de Egipto, Israel obtuvo su libertad, es decir, la perfección misma. En la salida de Egipto conseguíamos este mismo concepto. Ya nosotros vivíamos claramente la presencia de Hashem, no hay otro. Y fue más mostrado cuando cruzamos al mar. Vaya aminu ba Hashem, uve Moshe avdo. Y tuvieron fe en Hashem y en Moshe. Vino Abraham y dijo y preguntó, Hashem, ¿cómo voy a saber que realmente la voy a tener? Porque después que ya veo que todos están, ya veo que este proyecto se puede lograr, pero ¿cómo voy a saber si mis hijos caminarán en este mismo rumbo? ¿Cómo voy a saber si ellos van a seguir mi proyecto? Dijo HaKadosh Baruch Hu, Yadoa teda keger yeh zaracha. Para que suceda hay que hacer dos temas. Uno, ellos lo tienen que adquirir para siempre y adentro. ¿Cómo? De ser extranjeros, de trabajar por su identidad, de fortalecerse a sí mismo, de conocer. Y tengo otra novedad para ti. Solo cuando habrá momentos difíciles, eso será el último o la última fase para poder adquirir este mismo concepto. Sí, dentro de la vida en Egipto nada fácil va a ser. Lo van a esclavizar, pero al final de eso, ellos mismos van a tener la perfección, ya van a tener este concepto y esta idea. Am zu yatzarti litihilati esaperu. Ellos fueron creados para ser mi nación, contar mi gloria en todos lados del mundo. Cuando regresamos con esta idea a Bnei Brak, y en Bnei Brak en este momento hay un tema muy delicado. Y el tema delicado, como explicamos, es el crisis de la destrucción del templo. Y la gente de Bnei Brak piden, los Tanaim que vinieron a Rabbi Akiva para pedir de Rabbi Akiva esperanza, fe. Y Rabbi Akiva, que siempre enseñó que en los peores momentos se ve la redención, que siempre enseñó que no hay un espacio que no se vea a Kadosh Baruj Hu, enseñó a ellos también en este momento. Ustedes ven ahora la destrucción, lo que yo veo es redención. ¿Cómo? Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah ya dijimos que era el personaje que contuvo los cambios dentro de él. Él ya entendió la generación que va a suceder. Y dijo Rabbi Elazar ben Azariah, ya entendí lo que dice Rabbi Akiva. Salió Rabbi Elazar ben Azariah a los alumnos y dijo, a partir de ahora hay novedad. No tenemos que esperar de ver desde el Beit Mikdash a Kadosh Baruch Hu. ¿Saben dónde lo vamos a ver? En cada uno y uno de nosotros. No tenemos que esperar para que en el mundo se entiendan que existe a Kadosh Baruch Hu. Nosotros lo vamos a transmitir en todos lados. ¿Saben cómo se llama? Decir, pronunciar. Yetziat Mitzrayim Balelot. Recordamos también en las noches, en los lugares de la oscuridad, también, a partir de ahora hay un cambio. El Sidur que usamos hasta ahora, donde no había en la noche nada de recuerdo de Egipto, lo vamos a cambiar. Y lo vamos a meter a partir de ahora. Y tengo otra novedad. Si nosotros lograremos, significa que cuando llegará la época Mashiach, en su final,
ya no va a haber ninguna necesidad de recordar la salida de Egipto. Todo el mundo lo van a ver, el nombre de Hashem en todos lados. De todo el mundo lo van a reconocer que existe un solo Dios. Y tengo algo más profundo. Si creen que eso es final, yo soy alumno de Rabbi Akiva. Empezó la redención ya. Y en cada lugar y lugar que estamos, ya de perfectos que somos, podemos transmitir este mismo mensaje. Estimados todos, si tenemos razón en lo que estamos estudiando aquí, con la idea del Rav Kook y otros también en el Hasidut están en eso, no podemos decir que la revelación de Hashem en todo el mundo, nosotros lo estamos haciendo. No hay que esperar que esto suceda solo. Lo vamos a traer nosotros. Y ahora, en este año en específico, cuando aparentemente todo el Pesaj está cambiando, vamos a rezar y esperar que lograremos terminar el cambio y que a partir de mañana será totalmente reconocido el nombre de Hashem en todos lados. Como estamos diciendo, hay enfermedad de corona, pero la corona es la corona de Hashem en el mundo. En el rezo de Rosh Hashanah y Yom Kippur hay una plegaria donde estamos diciendo V'yitnu lecha keter melucha, te dirán a ti la corona de reinado. Bezrat Hashem que lograremos todos, igual como hizo Rabbi Akiva y Rabbi Elazar ben Azariah, que decidieron que hay que ir con Benzomá, de empezar a trabajar, terminaremos nosotros este proceso largo y prontamente festejaremos juntos en Jerusalén en plenitud, con la plenitud de Am Israel, con la plenitud del mundo, donde van a reconocer lo que está dicho, Bayom Hahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad, Chag Kasher Vesameach.